Dios les bendiga. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, qué bueno, me da mucho gusto volver a verles y este domingo vamos a continuar. Para los que se lo han perdido, les voy a contar un poquito lo que hemos estado estudiando. Y los domingos pasados hemos estado viendo la enseñanza de la oración del Padre Nuestro. ¿Se recuerda esta oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, pero que también tiene grandes enseñanzas para cada uno de nosotros? Y hemos ido sección por sección, empezando desde Padre Nuestro. ¿Quiere repetirlo conmigo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El domingo pasado hablamos sobre danos hoy nuestro pan de cada día, ¿cierto? Eso significa que el día de hoy vamos a continuar con la quinta petición, y es la siguiente: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si se recuerdan, hemos estado asociando cada una de las frases de la oración del Padre Nuestro con diferentes partes del cuerpo. Y en esta ocasión, la frase de hoy, la sección de hoy, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, se asocia con la espalda, ya que la falta de perdón es como una carga muy pesada que acumulamos sobre nuestra espalda. Y cuando no hemos sido perdonados, cargamos con culpa, cargamos con la deuda de lo que hemos hecho. Pero también cuando no perdonamos, nosotros estamos cargando con ira, con amargura, con resentimiento y con todo este tipo de sentimientos que son dañinos para nuestra alma. Y estudiando un poco esta sección, encontré algunos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Como les decía, esta es la quinta petición del Padre Nuestro y es también la sección más larga que hay dentro del Padre Nuestro. Esta sección es la frase o el tema al que se le dedica más espacio. Entonces, esta también es la única sección de la que Jesús comenta al final. Cuando Jesús termina de enseñar la oración del Padre Nuestro a sus discípulos, en el versículo 14 y 15, Él vuelve y retoma un tema importante. ¿Y cuál creen que es ese tema? El perdón. Y dice las siguientes palabras, dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y otros datos importantes es que el Señor usa en total 51 palabras para enseñarnos la oración del Padre Nuestro. Y dedica 32 palabras solo para comentar el tema del perdón. Y sabe que todos estos datos son indicativos de que este es un tema importante. En el colegio, cuando estábamos, un maestro nos decía que cuando algo se repite en la Biblia o cuando algo se enfatiza es porque eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Y sobre todo esta declaración que Jesús hace al final, que les mencionaba: porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre les perdonará. Esta declaración nos muestra que el tema del perdón es algo que no debemos de ignorar y nos muestra la importancia que debe de tener para nosotros el perdonar y el pedir perdón. Y el tema del perdón es un tema súper complejo, súper complicado. No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero cuando Fernando nos entregó los temas
para exponer el Padre Nuestro, y yo me di cuenta que me tocaba este tema del perdón, y él nos preguntó algo que creo que es una pregunta que usan mucho acá en Chile, y me dijo, ¿te acomoda ese tema? ¿O te acomoda el tema? Algo así fue la pregunta. Y yo pensé dentro de mí y dije, soy la persona que más le acomoda, porque soy la que más batallo en perdonar. Y espero que no ser la única y que haya más personas que les pueda servir este mensaje como me ha servido a mí también. Y yo me imagino que el Señor Jesús sabía cuán difícil iba a ser para nosotros el perdonar. Es por eso que incluye esta enseñanza dentro de la oración que enseña, la oración del Padre Nuestro. Y ya que aprender a perdonar es una habilidad que nos va a ser útil toda la vida, así que esta enseñanza le va a ser útil cada día de su vida. No es como esas clases del colegio, se recuerda que a veces nunca más en la vida volvimos a utilizar y dijimos, ¿para qué me va a servir esto a mí? Pero el tema del perdón es algo que vamos a practicar todos los días de nuestra vida. Y el Señor nos da esta enseñanza, ya que nosotros no solo vamos a ser víctimas de las ofensas de los demás hacia nosotros, sino que frecuentemente, ¿sabe qué? Nosotros también vamos a ser los que ofenden a los demás. Es por eso que este es un tema importante y es esencial para vivir una vida plena y en comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos también. Y en otras versiones de la Biblia, esta palabra ofensas se traduce también como deuda o como pecado. Entonces podríamos leer también de esta manera: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y esta definición de deuda es muy acertada, porque una ofensa, un pecado o aquella cosa mala que hacemos contra alguien es una deuda que nosotros acumulamos, ¿cierto? Lo malo que hacemos es una deuda. Debemos algo cuando no perdonamos, o le debemos a Dios cuando Él no nos ha perdonado. ¿Y qué es el perdón? Les traje algunas definiciones sobre qué es el perdón, y la primera de ellas dice que la palabra perdón viene del latín donare, que significa dar, otorgar, regalar, y que significa pasar por alto. Es decir, que el perdón es una transacción en la cual otorgamos, cedemos, pasamos por alto y decidimos no tener resentimiento. Rechazamos la ira, renunciamos al castigo y abrimos la puerta a renovar la relación. Eso es el perdón. Y quise agregar una definición más que me gusta mucho porque coincide con la anterior, y dice que el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor, liberándolo de su responsabilidad moral y buscando la reconciliación. Y si nos podemos dar cuenta, esta quinta petición del Padre Nuestro nos muestra dos tipos de perdón, ¿cierto? Nos muestra dos tipos de perdón y dos dimensiones. El primero es el perdón divino. El perdón divino es de la dimensión vertical, tiene que ver de nuestra relación con Dios. Es hacia arriba, es algo que tiene que ver con Dios. Y la segunda de ellas es el perdón humano, y esa es la dimensión horizontal, que abarca a todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso incluye nuestros vecinos, nuestros amigos, incluso nuestra familia, las personas de nuestra iglesia. Todas las personas están dentro de esta sección. Y vamos a comenzar hablando acerca de el perdón divino. Y esta primera parte de la petición es la parte bonita, ¿verdad? Es la parte que más nos encanta hablar y de la que más nos gusta mencionar.
¿cierto? Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez testimonios de gente que le encanta hablar, que le encanta mencionar, no, yo era un estafador, yo era un borracho, yo era de lo peor, pero el Señor me perdonó y el Señor me cambió. Y oímos muchos testimonios acerca de eso. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta hablar de cuando Dios nos perdona, cuando nosotros somos la persona que estamos recibiendo el perdón, ya que en esta situación nosotros somos los ofensores, que buscamos que Dios nos dé de su perdón. Y quizá usted se preguntará, ¿de qué me tiene que perdonar Dios? ¿Qué he hecho yo para que Dios me tenga que dar de su perdón? Y sabe que cuando el ofendido es un Dios lleno de santidad, la ofensa más grande que podemos cometer en su contra es cometer todo tipo de pecado. El pecado es la ofensa más grande que podemos hacer en contra de nuestro Dios, porque Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Y la historia de la Biblia, si usted abre y lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que la humanidad constantemente ha fallado, constantemente ha ofendido y ha pecado en contra de Dios. Hay un versículo muy popular en Romanos 3:23 que dice que todos hemos pecado. Y hay otro versículo en Eclesiastés 7:20, dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y sabe que esa es la descripción perfecta de cada uno de los que estamos aquí, porque somos pecadores, fallamos constantemente, hacemos lo malo. Si no, dígame, no quiero que levante su mano para que no se ponga en evidencia, pero ¿quién de aquí no ha mentido alguna vez? ¿Quién de aquí no ha insultado a alguien? ¿O quién no ha hecho lo malo? Y en realidad todos lo hemos hecho porque somos pecadores y fallamos. Es por eso que buscamos el perdón de Dios y buscamos que Dios borre nuestras ofensas. Y todo el relato de la Biblia nos muestra la historia de un Dios santo que perdona a sus criaturas pecadoras y las trae de vuelta a una reconciliación con Él. Sin embargo, hay un punto, el punto máximo en la historia del amor de Dios, se encuentra, ¿sabe en dónde? En la cruz de Cristo. Ese es el sacrificio que Jesús hizo, es el ejemplo mayor de perdón que puede existir, que podemos conocer. Y Colosenses 1:14 dice que en Jesús tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Y 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando a los hombres sus ofensas. Y esto nos muestra que no hay ejemplo mayor de perdón que el que nos muestra la escena de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús fue herido, cuando Jesús fue maltratado, nosotros, gracias a ese sacrificio, en vez de ser condenados, fuimos perdonados. Y en lugar de ser sentenciados como culpables, Jesucristo nos liberó del castigo. Y en vez de experimentar ese castigo que merecíamos, nos puso en una relación de gracia y de amor con el Padre. Qué maravilloso es el perdón que Dios nos da, amén. Y del mismo modo, muchas partes de la Biblia nos muestran que Dios se deleita en perdonar. Dios se complace en el perdón. Y la gracia y la misericordia son virtudes propias del Señor. Y me gusta este versículo de Éxodo 34, 6 y 7, que dice: Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda su misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ese es el perdón que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Y el perdón que Dios nos ofrece es algo increíble, es algo maravilloso, ¿cierto?
y es gratuito porque sale de su propio corazón. Pero sabe que Dios sabe que el perdón no es algo sencillo. Si hay alguien que conoce que perdonar no es algo fácil, ese es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a Él le costó la vida de su único hijo. Sin embargo, aún así, Dios decidió perdonarnos. Dios decidió reconciliarnos con Él. Y gracias al sacrificio de Cristo, ahora cada vez que nosotros podemos voltear a la cruz, podemos ver un anuncio de parte de Dios que nos dice: yo te he perdonado en Cristo. El perdón de Dios es maravilloso. Pero también, pasando a otro punto, la Biblia nos enseña que aquel que ha sido perdonado por Dios debe ser el primero en estar dispuesto a perdonar a los demás. Y esta es la segunda parte, el otro tipo de perdón que menciona el Padre Nuestro, y es el perdón humano. Y esta parte, no nos gusta mucho, ¿verdad? A veces preferimos ignorarla o hasta arrancar esa página de la Biblia porque no nos gusta perdonar. Nos gusta ser perdonados, pero no nos gusta ser nosotros el que tengamos que perdonar a alguien que me hirió. Y esta frase de C.S. Lewis dice que todo el mundo piensa que el perdón es una idea hermosa hasta que tiene algo que perdonar. Y es cierto, porque es complicado. Nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar, ya que perdonar va en contra de nuestro orgullo y nuestra naturaleza. Y sabe, para nosotros es tan difícil perdonar, porque lamentablemente las mayores ofensas que vamos a recibir siempre van a venir de personas que nosotros amamos, ¿cierto? Las mayores ofensas siempre van a venir de las personas que más nos importan. No es lo mismo si una persona que pasa por la calle me insulta o me dice algo, eso no me va a quitar el sueño, como cuando la ofensa viene de una persona amada, cuando es tu esposo o cuando es tu esposa la que te hirió, eso duele. O cuando son tus propios padres los que te han lastimado, eso es tan difícil. Cuando son tus hijos o incluso cuando son las personas de la iglesia, que se supone que eran cristianos. Pero como había dicho antes, todos fallamos, todos nos equivocamos. Y yo no sé cómo son las cosas en este país, pero en el mío, de donde yo vengo, los cristianos siguen pecando aún después de haberse bautizado y aún después de conocer al Señor. Y en mi iglesia, en la iglesia de donde yo vengo, aún los mejores y los más fieles cristianos se equivocan y hacen cosas que no deberían de hacer. Y esto es así porque debajo del sol todos somos pecadores, todos pecamos. Y el mundo está lleno de gente pecadora que se equivoca a diario. Y esto implica que las personas nos van a fallar. Esto implica que las personas nos van a ofender y nos van a lastimar. Y nosotros, ¿sabe qué? Tendremos que perdonar. Esa es la realidad. Y me gusta que en esta frase que Jesús incluyó en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios ha atado su perdón a nuestro perdón hacia los demás, ¿cierto? En otras palabras, recibimos perdón en la misma medida que nosotros perdonamos a los demás. Yo estaba leyendo esto y yo decía, wow, cuando Jesús escribió esto, Él asumió que como nosotros ya hemos sido perdonados por Él, entonces también vamos a perdonar a los demás. Y me gusta, hay una parábola que Jesús presenta en el Evangelio de Mateo. Esta es una historia, la parábola de los dos deudores. No sé si la han escuchado o han leído de ella,
Pero esta parábola cuenta la historia de un rey que llama a cuentas a su siervo, un siervo que le debía una cantidad enorme de dinero, era muchísimo dinero lo que él le debía. Y dice la historia que cuando el siervo viene delante del rey, le ruega por perdón, le dice: perdóname, no tengo dinero, no tengo cómo pagarte esa deuda. Y ruega por perdón porque no tenía cómo pagarlo. Y el rey, ¿sabe qué hace? Tiene compasión y le perdona la deuda. Y la historia dice que después de esto, cuando el siervo sale de la presencia del rey y va camino a su casa, se encuentra con otro siervo, un compañero, que tenía una deuda con él. Y esta era una cantidad muy inferior a la que se le acababa de ser perdonada a él. ¿Y sabe qué hace este siervo? En vez de perdonarlo y en vez de sentir compasión, dice que lo lleva a la cárcel, lo mete a la cárcel. Y cuando el rey se entera de lo que el primer siervo había hecho, dice que se enoja, se pone furioso y lo entrega a los verdugos hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Y al final de esta historia, el Señor Jesús explica el pasaje y dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. Y esta historia tiene profundas enseñanzas para nosotros, ¿cierto? Yo veía que esta parábola demuestra el tipo de personas que son aquellos que no están dispuestos a perdonar. Y la parábola nos muestra que aquellos que no están dispuestos a perdonar son siervos malvados. Son gente sin misericordia y sin gratitud por lo que ellos ya han recibido. Y además son gente que no ha conocido verdaderamente a Cristo. Y también nos muestra que aquellos que no perdonan, su alma está en juego y está en peligro de ser llevado a la cárcel, como la historia lo muestra. Y una frase de Spurgeon que leía me gustó mucho, pero a la vez me puso los pelos de punta, porque dice: a menos que hayas perdonado a otros, lees tu propia sentencia de muerte cuando repites el Padre Nuestro. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted ha repetido el Padre Nuestro y ha dicho: Señor, perdóname así como yo perdono, y en realidad no ha perdonado a nadie, usted está acarreando una sentencia sobre su propia vida porque no ha perdonado como Dios lo ha mandado. Es por eso que Efesios 4:32 nos llama a perdonarnos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Y Colosenses 3:13 hace una conexión más fuerte todavía y dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, dice, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Y sabe que nuestra ofensa a Dios siempre va a ser mucho más grande que cualquier ofensa que alguien nos pueda hacer a nosotros. Nuestra ofensa a Dios sobrepasa cualquier ofensa que nosotros hemos experimentado. Como la parábola nos enseña, si nosotros no perdonamos cualquier mínima ofensa, Dios no nos va a perdonar nuestras grandes ofensas contra Él. Y no sería razonable que nosotros esperemos recibir el perdón de Dios cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido o a quienes nos han lastimado. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios lleno de compasión y misericordia, que no puede aceptar como suyos a la gente que no tiene compasión y que no tiene misericordia por los demás. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué es el perdón? De acuerdo a la primera definición que les había mencionado, ¿se recuerdan? Dijimos que el perdón es una decisión. Y algunas personas dicen,
yo la verdad no me siento listo para perdonar. Yo creo que no estoy en mi mejor momento para poder perdonar a esta persona que me hirió. Pero sabe que el perdón no es una emoción ni es un sentimiento. El perdón es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Y además, ¿sabe qué? Más importante todavía, es un mandato de Dios. Entonces, si tú estás esperando a que algo suceda para poder perdonar a la persona que te dañó, ¿sabes qué? Ese algo ya pasó. Y es que Dios lo mandó y nosotros debemos de obedecer. Por eso yo te invito a que no te quedes sentado esperando a que te llegue el momento de perdonar. Te invito a que decidas perdonar, lo sientas o no lo sientas, y que lo hagas hoy. Hoy mismo es el día que tú debes aprovechar para perdonar a aquellos que te han herido, a aquellos que te han lastimado. No dejes pasar horas, días, meses, incluso años para poder ejercer ese perdón que Dios te ha mandado que des. Así que trabaja en tu corazón y pídele en oración a Dios que te ayude a tener una disposición para perdonar a quienes te han lastimado. Y aunque es algo que cuesta, ¿verdad? Y Dios mismo lo sabe, Él es el que mejor lo sabe, que perdonar cuesta. Sin embargo, tenemos que esforzarnos para imitar el amor y el perdón de Cristo. Y la Biblia nos enseña en otra parte de la Escritura que el Señor prefiere que paremos cualquier acto de adoración hasta que le adoremos a través de la reconciliación. ¿Se recuerda ese pasaje que dice, si tú traes la ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate y después ven y presenta tu ofrenda? Al Señor le interesa que nosotros le adoremos primero por medio de la reconciliación. Antes de que podamos adorarle por la ofrenda, por medio de los cantos o por medio de la comunión, Dios quiere que nosotros le adoremos por medio de la reconciliación. Y el segundo punto que veíamos que sobre qué es el perdón, dijimos que el perdón libera de la responsabilidad. La Biblia no enseña que el perdón hace desaparecer las consecuencias, ¿cierto? De lo que hacemos. La Biblia no nos enseña que el perdón desaparece todo lo que hacemos. Es como, ay, perdóname, bueno, ya, no pasa nada, ya está todo bien. No nos enseña que las consecuencias desaparecen, pero sí nos muestra que cuando perdonamos y pasamos por alto la ofensa, debemos olvidarlo y no permitir que esta falta interrumpa para siempre en nuestra relación con la persona. Hay un dicho en México que es muy famoso que dice, perdono, pero no olvido. O otro que debe ser más común para ustedes, por el golpe militar, ni perdón, ni olvido. Ay, ese sí se lo saben. Y mucha gente utiliza este tipo de expresiones cuando no está dispuesto a perdonar, no quiere olvidar, no quiere soltar eso. Por eso se escudan detrás de estos dichos. Pero cuando uno perdona verdaderamente, uno tiene que olvidar lo sucedido, tal como Dios lo hace con nosotros. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, nunca más se acuerda de nuestros pecados. Dios no guarda memoria de los pecados que usted ha hecho. Él no está ahí, ay, yo me acuerdo que esta persona hizo esto, para luego echárselo en cara. Dios no hace eso. De la misma manera, nuestro perdón debe ser completo. Por eso, si ya has perdonado o si tú decides perdonar a alguien, yo te invito a que olvides el asunto, olvídalo, no lo vuelvas a mencionar. Tampoco lo menciones a otros, ¿verdad? Es como si yo dijera, ya perdoné a esta persona, pero mira, ves a aquella hermana, me hizo esto. Entonces, no he olvidado, no lo vuelvas a mencionar, no lo menciones a los demás. Y no sigas pensando en la ofensa o en la cosa que te hicieron. No sigas haciendo sentir culpable a la persona que te ha dañado.
dijimos al principio que el perdón libera. Y sabe que cuando perdonamos a alguien, estamos liberando a esa persona de su responsabilidad, sin que tenga una nube pesada sobre su espalda y sin hacerlo sentir culpable. Pero el perdón no solo libera al ofensor, sabe que el perdón también nos libera a nosotros. Cuando perdonamos, nosotros nos estamos liberando también. La falta de perdón es una carga, como dijimos al principio, que acumulamos sobre nuestra espalda. Y cuando no perdonamos, estamos cargando con todos estos sentimientos negativos. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a perdonar, nos liberamos de todas esas cosas, decidimos soltarlas y dejarlas. Y nos deshacemos de toda carga pesada. Y entonces podemos tener paz en nuestra vida y podemos tener una mejor comunión con Dios y también con nuestros hermanos. Y por último, dijimos que el perdón busca la reconciliación. Y yo le mencionaba al principio que para mí este tema del perdón es algo muy complicado. Soy la persona que más batalla en perdonar. Porque por muchos años estuve distanciada de mi padre, sin tener ningún tipo de relación con él. Y él me había lastimado tanto y había lastimado tanto a mi familia que yo no estaba dispuesta a perdonar lo que él había hecho. Y incluso yo pensaba que él no merecía mi perdón. Pero como soy cristiana y leía la Biblia, Dios me mandó a perdonar. Y yo dije, ok, voy a perdonarlo, pero a mi manera. Yo dije, voy a perdonarlo, pero no quiero tener ningún tipo de relación con él, porque no quiero seguir siendo lastimada. Quiero cuidar mi corazón. Y según yo, estaba en lo correcto. Yo sola me excusaba de lo que estaba haciendo. Y supuestamente yo ya lo había perdonado en mi corazón, pero ¿sabe qué? En realidad no lo había perdonado verdaderamente. Mi corazón estaba dañado y mi paz y mi relación con Dios también estaban siendo afectadas por ese conflicto. Un día Dios habló muy fuerte a mi vida y me enseñó que ese resentimiento que estaba sintiendo en contra de mi padre me estaba dañando a mí, estaba dañando a los que me rodeaban y estaba dañando en mi relación con Dios. Y un día Dios me dio la oportunidad después de muchos años de tener esa separación con mi padre, Dios me dio la oportunidad de ir y de pedirle perdón. Y sabe que fue algo tan difícil que yo decía, no quiero hacerlo, porque se supone que Él es el que debe de pedirme perdón a mí. O sea, Él fue el que me dañó, ¿por qué yo le voy a pedir perdón? Pero Dios me enseñó que el perdón que Él manda tiene que darse por completo y tiene que darse verdaderamente. Entonces yo fui con mi padre, le pedí perdón, le pedí perdón por todo el coraje y por todo el resentimiento que había acumulado en contra de él. Y le dije que lo perdonaba y que quería volver a restablecer esa relación de padre e hija con él. ¿Sabe por qué? Porque entendí que ese es el ejemplo que Dios me ha mostrado en Cristo. Y ese es el perdón que Dios nos enseña, un perdón que lleva a la reconciliación. Y nuestra responsabilidad es perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y cuando Dios nos perdonó, causó un cambio total en nuestra relación con Él. La Biblia dice que la obra de Cristo en la cruz nos puso en unión con el Padre. Dice que antes estábamos separados, estábamos alejados de Dios, pero gracias al sacrificio de la cruz, Él nos reconcilió. Dice la Biblia que ahora podemos ser llamados sus hijos. Antes éramos sus enemigos y ahora somos parte de su familia, gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Así que de la misma forma te invito a que tú puedas tomar acciones para reconciliarte con la persona que te ha dañado.
Y no es algo fácil, vuelvo a repetirlo, es difícil, a lo mejor es muy fácil decirlo, pero también lo he vivido y sé que es difícil. Pero tú ama a quien te hirió como Dios lo manda, ora por él, incluso ve detrás de él en busca de la reconciliación. Pídele a Dios que te ayude a restablecer la relación con la persona que te ha dañado. Y el perdón es algo complicado, eso nadie lo va a negar. Pero el perdón bíblico, el perdón que la Biblia nos muestra y que incluyó en el Padre Nuestro, nos enseña que el perdón que Dios nos da es un perdón que actúa, que restaura, que reúne y que reconcilia. Cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ofende, estamos modelando el perdón de Dios. Y si en este día tú estás aquí y no has conocido verdaderamente a Dios, no has conocido a Cristo verdaderamente, tu mayor problema, ¿sabes cuál es? No es perdonar, tu mayor problema es encontrar el perdón por tus pecados, por causar el sufrimiento de Cristo en la cruz. Entonces, antes de ir a pedir perdón a cualquier persona que hayas ofendido, ve en oración a Dios primero y confiésale tus faltas. Pídele que te perdone. Y recuerda que Dios es un Dios perdonador. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que viene delante de Él arrepentido. Dios le perdona. Y si ya eres cristiano, igual que yo, tienes muchos problemas para perdonar, es en Jesús donde encuentras la razón y el ejemplo de perdón que tú debes y tienes que ofrecer a los demás. Así que si no has perdonado a tu prójimo, ahora tienes doble trabajo. Primero, ir a pedirle perdón a Dios por no ser imitador de su misericordia, por no ser perdonador como Él lo es. Y segundo, ir delante de la persona con quien estás distanciado y pedirle perdón y reconciliarte con Él. Que Dios nos pueda ayudar a poner en práctica ese perdón. Señor, gracias porque tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor, porque pecamos contra ti, fallamos en contra de ti, Señor. Pero tú eres perdonador, Señor. Eres abundante en misericordia y extiendes tu perdón cada día de nuestra vida. Señor, cada día te fallamos, aunque prometimos que ya no íbamos a hacerlo, pero tu perdón es infinito, Señor, y nos sigues perdonando cada día, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos porque te hemos ofendido, Señor. Perdónanos porque no hemos obedecido a tu mandato, Señor, de perdonar a los demás y de mostrar misericordia. Señor, no queremos ser esos siervos malvados. Queremos ser personas misericordiosas que perdonan y que se reconcilian con aquel que los ha herido. Y te pido, Señor, que si nos cuesta doblar nuestro orgullo, doblar nuestra voluntad, Señor, que tú nos ayudes para poder dar ese paso, Señor, y poder pedir perdón a aquel que hemos dañado o también a aquel que nos ha dañado a nosotros. Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poner en práctica este perdón que tú nos enseñas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Nosotros